¿Algunas heridas son memoria? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema, pero para que entiendas por memorias, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué entiendes tú por heridas? Si las heridas son memoria, ¿qué es lo que tú entiendes? Déjame en los comentarios y si te gustaría hablar de otro tema similar a este. Bueno, las heridas tanto físicas como emocionales pues funcionan como memorias registradas en el cuerpo y en la mente. Estas, dependiendo de qué tipo de memoria, dependiendo de qué tipo de herida es, actúan como un mapa emocional que nos recuerda el pasado y nos hace que protejamos el presente y nuestro futuro y estructuran nuestra identidad. Son memorias que actúan a menudo como advertencias de seguridad, pues marcando el aprendizaje y la supervivencia. Hay memorias o heridas de memoria que también actúan protegiéndose a sí mismas, bloqueando algunos recuerdos. Cuando en este momento, en el momento son heridas muy profundas mentalmente o de algunos traumas generados en el cuerpo que son tan grandes que actúan como bloqueos que hacen que tu mente pues se bloquee y no recuerde esa parte. Dice, la piel recuerda. Conectado al sistema límbico, pues como les digo, la piel pues registra las experiencias y cualquier roce o movimiento o destapar esa herida nos hace que vengan los recuerdos dolorosos o reconfortantes, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido la herida. Funcionan también como guardianes de nuestra vulnerabilidad. En este caso, como lo repito, nos hacen bloquear algunos recuerdos que nosotros no necesitamos o que nuestro cuerpo no necesita para poder autosanarse. El trauma emocional nos altera la memoria y el cerebro, a veces convirtiendo a veces el dolor en una forma de protección inconsciente, como se los vuelvo a repetir, o si es intenso, es una memoria difícil de procesar. En el proceso de sanar no nos implica borrar la memoria, sino aprender a mirar nuestras marcas del pasado sin que éstas pues nos controlen en el presente o en el futuro. Escuchar a la herida nos permite entender el pasado, pero no tiene por qué determinar nuestro futuro. Okay. Hasta aquí ya les leí un poco, no se los puedo enseñar porque lo tengo en el teléfono, pero hasta aquí ya les leí un poco acerca del guión que yo tenía. Porque uso guión porque se me olvidan mucho las cosas, entonces pues cosas, uh, tengo que preparar algunas cosas de algunos temas de los que voy a hablar y para que no se me olvide tengo que generar pues un pequeño guión. No se los puedo enseñar porque pues está escrito, está en una aplicación, entonces no se los puedo enseñar. Bueno, ¿qué hablamos con si algunas heridas son memoria? Dependiendo de cómo sea la herida y si es una herida originada en esta vida, es como se va a tratar. Hay heridas emocionales que son tratadas, que son originadas en esta vida, que se pueden tratar. O también en este caso hay cosas que a ti nunca te generaron pues ningún trauma, ni ningún, no tuviste ninguna herida pues en esta vida, entonces es cuando hay que trabajar y hay que ver de dónde proviene, ¿no? Porque sí existen heridas que vienen de otras vidas. Recuerden que aquí estamos hablando en su mayoría de vidas pasadas. También cuentan las del presente, sí, pero están más profundas pues las heridas del pasado. ¿A qué me refiero con las heridas del pasado o heridas de vidas pasadas? Bueno, heridas de vidas pasadas nos hacen que nosotros tengamos a veces un apego emocional o una cierta tendencia o ciertos patrones a diferentes cosas, ¿no?
En este caso, cuando nosotros traemos heridas de memorias de vidas pasadas, nos es más difícil porque nosotros no sabemos exactamente qué es lo que se tiene que tratar o cómo voy yo a saber qué herida es la que tengo si yo en esta vida no me acuerdo de ningún trauma. Por eso les digo que son más difíciles de tratar. Se trabajan por medio de la hipnosis, casi en su mayoría, o si tú tienes algunos recuerdos vividos también se pueden trabajar. La mayoría que se trabaja por hipnosis se hacen traer recuerdos de vidas pasadas a estas fechas y que tú vuelvas a repetir el dolor para saber qué es lo que estás trabajando. Como por ejemplo, mucha gente tiene miedo a subirse a los aviones. Mucha gente le tiene miedo a las alturas. Mucha gente tiene a veces un patrón eh, constantemente repetido, ¿no? Entonces, ahí es donde entran pues las heridas de memorias de vidas pasadas. En este caso, lo que como les digo es muy difícil de trabajar, se tiene que trabajar mediante hipnosis y con una persona que sepa del tema y que pueda hacer bien la hipnosis, porque si no te vas a quedar ahí atorado. Entonces, como les repito, pues casi la mayoría, es que me pongo nerviosa, todavía no estoy acostumbrada a hablar en cámara. Entonces, como les repito, hay cosas que nosotros a veces no comprendemos o no entendemos qué es lo que pasa, pero necesitamos tratarlo, porque si no vamos a vivir toda nuestra vida así, ¿saben? Es como de que, pues, durante toda esta vida, sin explicación alguna, tengo miedo a subirme a un avión. ¿Por qué sucede esto? Porque en una vida pasada probablemente hubo un trauma generado en ese lugar y es por eso que nosotros inconscientemente lo estamos trayendo así. Igual en el caso de los patrones repetitivos de generaciones, de linaje de generaciones. Entonces, ¿cómo se trata? Entonces, ¿cómo se trata? Pues como les vuelvo a repetir, por medio de la hipnosis. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es el problema que nosotros tenemos y poder sanarlo, por así decirlo, ¿no? Volver a vivirlo. eh, es que, bueno, la hipnosis es una experiencia que tal vez no la entenderían cómo se trabaja, pero tienes que volver a sentir mediante hipnosis pues esa sensación, ¿no? Para volver a repetir ese miedo y saber de dónde proviene, si proviene de esta vida o de la otra, y así poder trabajarlo. Entonces, también los déjà vus eh, son cosas que a veces vienen pues de otras vidas. Cómo saber o cómo sé yo que tengo pues un trauma de una vida pasada? Cuando tienes algún miedo inexplicable, cuando les repito, tú no tienes un trauma que te haya generado en esta vida, que tú no recuerdes que algo te haya pasado, eh, cuando tienes los déjà vus, que a veces son muy fuertes, que sientes tú que ya estuviste en ese lugar, o de cosas también que tú sientes que estás apegado a ello y que sientes como que son muy repetitivos, relaciones, eh, personas, a cosas. Ahí es cuando nos vamos dando cuenta, además de que también en la persona tiene que tener al menos algunos recuerdos, aunque no son de estas vidas, a veces se tienen recuerdos de vidas pasadas en donde sucedieron cosas. Eh, ¿Cómo pongo de ejemplo? Hay personas que a veces sueñan o sienten que las están persiguiendo constantemente. Ahí es donde nos damos cuenta de que hay que trabajar pues esos recuerdos de memorias. Y ya se va a acabar el video, pero voy a abrir otro. A ver, como que ya le voy entendiendo, a ver si se graba. Ok, bueno, ahora yo les voy a contar un poco acerca, les voy a contar un episodio traumático que hace poco lo conté en medio de una entrevista o de una charla amena
de una persona que me hizo esta pregunta, que hoy en día ya no está conmigo. Porque pues así son las cosas, tienen que seguir su camino, ¿no? Pero esta persona me preguntó algo acerca de mi niñez. Y yo le dije que yo tenía pues un episodio traumático, por así decirlo. Bueno, le conté un poco acerca de mi niñez. Ahora les voy a contar que es un episodio traumático que a mí se me originó en esta vida. Tengo episodios traumáticos de vidas pasadas, sí, pero como yo sé que este es de esta vida, porque pues mi familia me lo dice, ¿no? Entonces, yo como les comentaba desde mi experiencia hace poco, es que yo desde la edad de 6 o 7 años yo no recuerdo nada. Bueno, algunas cosas son como flashazos, ¿no? Porque yo no recuerdo nada. Porque yo tuve un trauma muy grande cuando yo era una niña de aproximadamente unos 4 o 5 años. Mi mamá, pues nosotros siempre fuimos de unas personas de escasos recursos, ¿no? Eh, Mi mamá se fue a casa de una amiga. Ella era lavandera, lavaba ropa ajeno. Entonces, pero en casas, ¿no? Se fue a casa de una amiga que quería que le ayudara a lavar la ropa y pues le iba a dar pagar, ¿no? Le iba a dar su dinerito. Entonces, ¿qué pasó? Que mi mamá se fue, me llevó con ella y yo como cualquier niño travieso, pues empecé a jugar con los niños de la señora. Eh, Al empezar a jugar con los niños de la señora, pues nosotros andábamos brincando de un barandal a otro, ¿no? Y en ese momento el niño era el que se iba a caer. Ay, listo, me dio un como no sé qué. Ajá, el niño era el que se iba a caer, ¿no? Entonces, para no caerse, el niño me jaló a mí así a la parte de atrás. Y entonces, pues la que cayó fui yo. Yo me caí de un quinto piso hasta abajo. Y pues mi mamá solamente escuchó el grito. Cuando mi mamá salió, yo ya estaba tirada en el piso. Afortunado o desafortunadamente, como le quieran llamar, sobreviví a esa caída. Yo caí del lado derecho, o sea que todo mi cuerpecito cayó pues hacia ese lado. Eh, y mi brazo, una parte quedó pulverizado y otra pues se quebró. A mí me llevaron al doctor, hubo una negligencia médica grande. Al pasar los días a mí me dijeron que no tenía nada y como mi abuelita trabajaba en ese tiempo pues en un hospital, eh, entonces ella me llevó al hospital donde trabajaba. Uno de sus compañeros pues le hizo el paro de verme y resulta que yo tenía el brazo totalmente pulverizado y quebrado, la parte de la muñeca y pulverizado en la parte del codo. Eh, Pasó todo, ¿no? Al pasar todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que el trauma de esa caída de mi niñez fue tan grande que yo en su mayoría solo tengo pequeños fragmentos de recuerdos, los cuales compongo un poco con las cosas que dice mi familia. Eh, Mi mente me protegió de tal manera que yo de 6 o 7 años, casi en su mayoría de 7 años hacia atrás, yo no tengo ningún recuerdo más que fragmentos. Porque, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo mi mente? Mi mente guardó esas heridas en forma de memoria hasta que yo pudiera sanarlas. Hasta que yo pude sanarlas y tuve edad para sanarlas fue cuando me empezó a enviar fragmentos, los cuales, como les comento, yo los reconstruí en base a lo que mi familia me dijo. Y solamente así se pudo sanar esa parte. Pero a lo que voy es que cuando nosotros a veces tenemos un trauma generado en esta vida o en la otra, hay eventos o episodios que son tan traumáticos que el cuerpo
y la mente nos hacen totalmente olvidarlos. En el caso mío, me hizo olvidarlos. Y no solo esa parte, tengo otras experiencias. Como les digo y como les comento, yo hablo desde mi experiencia. No soy psicóloga, psiquiátrica ni parapsicóloga, pero sí tengo muchas historias y muchas cosas en cuales ayudarles. Y lo hago desde todo mi corazón, desde el alma. Entonces, como les comento, pues mi memoria, mi cuerpo me hizo olvidar esos episodios traumáticos hasta que yo pudiese sanarlos, por así decirlo. Pero el cuerpo es tan magnífico que te hace olvidar algunas heridas. Eh, a veces, no siempre, hay veces que el cuerpo no se protege tanto y tú sigues teniendo estas heridas hasta que las puedas trabajar. Y nada, pues esa es mi historia, les hablo desde mi experiencia. Ya se me va a acabar el segundo tiempo de hacer el video. Entonces, pues estas son las heridas son memoria. Ese fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme en comentarios qué tema les gustaría hablar. Recuerden que estamos hablando de algunos eventos de estas y de otras vidas, de reencarnaciones. Ponme comentarios también, sí, qué temas te gustaría hablar y también si a ti te gustan estos temas o tú crees en estos temas, cómo la has pasado, cómo has sanado y también si no has sanado, puedes enviarme tu número de teléfono y te agrego en un grupo de WhatsApp en donde podemos platicar y sanar pues algunas cosas de forma gratuita, sin ningún costo, y explicarles cómo se puede hacer la sanación y cómo podemos sanarnos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en un nuevo y siguiente video y en un nuevo y siguiente tema. Y espero que se lo pasen muy bien. Recuerda que yo soy Aria Simal y muchas gracias por ver este video.